En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les hablaremos de una de las aves más llamativas del Chaco Central, de inigualable belleza, el flamenco. La totora será la elegida para su estudio, planta acuática herbácea. En Paraguay se le puede encontrar en casi todos los lugares húmedos y pantanosos. Y nuestro destino turístico nos llevará a las lagunas saladas del Chaco Central. Imperdible. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Phoenicopterus chilensis, español flamenco. Los flamencos son aves espectaculares que siempre han sido la admiración de antiguas civilizaciones en Europa, África y América. En América existen 4 de las 5 subespecies de flamencos. La Phoenicopterus chilensis habita desde las costas del Perú, Chile, Bolivia y en Paraguay se las encuentra en las lagunas saladas del Chaco Central. Todas las especies de flamencos tienen costumbres similares, aunque en la forma corporal difieren marcadamente. Viven en zonas con lagunas salitres. La profundidad del agua donde habitan es esencial para poder alimentarse y anidar. Pueden medir hasta 1,5 metros de pies a cabeza. La coloración de sus plumas se debe a la alta concentración de alfa y betacarotenos que tiene sus alimentos básicos. Tienen un plumaje rosado en los flancos y el tercio posterior del cuerpo es de coloración más oscura. Estrías rosadas muy marcadas en el pecho. Las patas son más cortas. Las otras subespecies y entre sus dedos poseen membranas interdigitales. El pico tiene una menor curvatura que las demás subespecies de color amarillo anaranjado con agudo ápice negro. Los juveniles son fácilmente reconocidos por la coloración del pico y el plumaje de color blanco sucio, aunque los adultos en época en donde escasean sus alimentos pierden la coloración. A los 7 días abandonan el nido y forman grupos de juveniles. Los flamencos anidan en el suelo salino o salares con humedales y lo construyen con mezcla de barro, pequeñas ramas y plumas en forma de volcán de unos 35 centímetros de altura para prever subidas de niveles de agua y ponen un solo huevo.
Tanto la hembra como el macho empollan y cuida a los pichones, los cuales tardan 30 días en romper el cascarón. Viven en colonias numerosas de hasta 100 y más individuos en ciertas épocas del año y realizan su cortejo al mismo tiempo para sincronizar las nidadas y nacimientos. Alimentan a sus crías con una sustancia líquida llamada leche de buche, que es de un color rojo intenso y contiene alta concentración en grasas y proteínas. Migran distancias considerables en caso de escasez de alimento o sequías pronunciadas. Obtienen sus alimentos introduciendo su pico en el agua y filtran pequeñas partículas de alimentos como moluscos, crustáceos, diademas y algas. Pueden nadar perfectamente gracias a sus membranas interdigitales. El vuelo de los flamencos andinos es un espectáculo inigualable por la belleza y gracia de sus aleteos. Son especies muy vulnerables, pues el hábitat en los que se los encuentra es muy reducido. Son susceptibles a la contaminación de las aguas, el aumento de la salinidad del suelo y a los cambios climáticos. Este bloque fue presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Typha angustifolia, español junco, guaraní totora. Otros nombres: espadaña, enea, bayón, junco de la pasión, bayunco. La totora es una planta acuática herbácea perenne, rizomatosa de la familia Typhaceae, de las regiones templadas, tropicales y subtropicales de América. El hábitat de esta especie de flora son los esteros, pantanos, bordes de lagos y lugares palustres. Es una planta que alcanza los 2,5 metros de altura, de raíces fibrosas y tallos muy erectos. Sus hojas en su mayor parte son basales, lineares de semicilíndricas en la base aplanas, con un color verde claro siempre erectas. En cuanto a sus flores, estas emergen del follaje en la parte superior en una especie de tallo y son unisexuales, dispuestas en un espádice compacto con aspecto de puro, situándose las flores femeninas en la parte inferior y las masculinas en la superior. El junco es una especie muy importante en los lugares palustres, pues muchos mamíferos, aves, insectos, batracios, reptiles cohabitan en los totorales. También ayudan a evitar la acelerada evaporación de las aguas, regulan la temperatura ambiente y sirven de lugar de nidificación a muchas especies de aves. En la cultura indígena, la totora es indispensable para la elaboración de canastos, recipientes y esterillas, siendo indispensables en la utilización de las mismas para su artesanía.
El tallo de la espadaña es comestible y en épocas de sequías sirven de hidratante para especies de mamíferos como los carpinchos, tapires, pecaríes y ciervos. Como pueden estar parcial o totalmente sumergidas, sirven de hábitat a especies de peces, los cuales protegen a sus huevos y alevines de los predadores entre el follaje y su tallo sumergido. Por la resistencia y flexibilidad de sus hojas, se podría industrializar las fibras de las mismas y así darle un uso sustentable y de apoyo económico a las comunidades indígenas y rurales con la fabricación de cestas, esterillas y bases de sillas. La totora puede ser cultivada y aunque no esté amenazada, se la puede encontrar en Paraguay en casi todos los lugares húmedos y pantanosos. El desecamiento de los humedales podría representar una amenaza a esta especie de flora y con ella a innumerables especies de nuestra fauna. Este bloque fue presentado por... Esta particular ecorregión, conformada por extensas lagunas saladas, están ubicadas en el Chaco Central, dentro del departamento de Presidente Hayes. La misma forma parte de las aguas del riacho Yacaré Sur, distribuyéndose por aproximadamente unos 40 kilómetros, formando varias lagunas saladas que son lugares de alimentación de muchísimas aves migratorias y endémicas de esta región. Para llegar a las lagunas saladas, se debe recorrer unos 400 kilómetros hasta el cruce Los Pioneros y de ahí tomar a la derecha por el camino que lleva a Puerto Casado, pasando por Isla Poí y Campo León para llegar a las denominadas lagunas saladas de Campo María. En estas lagunas se pueden observar una diversidad de numerosas especies de aves, entre las que se destacan los llamativos flamencos, cisnes coscoroba, los teros reales y una gran variedad de aves acuáticas. La particularidad de este marcado ecosistema en el centro del Chaco paraguayo es la afloración de suelos salinos en depresiones del terreno por el cual pasa el cauce del riacho Yacaré Sur, el cual va depositando sus aguas en dichas depresiones en la época de lluvias para quedar estas lagunas rebosantes. En el invierno estas aguas van evaporándose y quedando espejos de aguas muy salinas en la cual microorganismos, insectos, pequeños moluscos y crustáceos son la base alimenticia de las especies que habitan esta hermosa y atractiva ecorregión. Las lagunas saladas son actualmente un valioso producto de turismo, pues forma parte obligada del circuito turístico del Chaco Central por la belleza natural que representan estas pintorescas lagunas. Si bien las lagunas saladas tienen muchísima vida silvestre,
Este ecosistema es muy frágil y siendo toda una amenaza el impacto que pueden causar la tremenda deforestación que surge con el avance de las fronteras ganaderas, incidiendo en los cambios climáticos, el régimen de lluvias, el calentamiento y la aceleración de los vientos, representando toda una amenaza a tan importante y frágil bioma en el medio del Chaco paraguayo. Las lagunas saladas son importantísimas fuentes de recursos económicos, pues de a poco se van desarrollando como válidos productos de turismo de naturaleza y para el futuro será una inagotable fuente generadora de riqueza a través de la conservación de los recursos naturales.